Bien, ya sabemos lo que es la fórmula mínima, que es lo que es la fórmula molecular. Fórmula mínima o fórmula empírica, sí, ténganlo en cuenta. Lo digo indistintamente, así que ténganlo en cuenta. La otra pregunta que nos queda ahora, y muy importante, es decir, ¿cómo se determina? ¿Cómo se sabe, por ejemplo, que la sacarosa, ¿sí? Esta sustancia que está en el azúcar, ¿sí? O que es el azúcar, tiene una fórmula molecular como esa que aparece allí, que es la fórmula molecular de la sacarosa. Carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11. ¿Cómo se sabe que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno? ¿Y cómo se sabe que una molécula de sacarosa tiene 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrógeno y 11 átomos de oxígeno? La respuesta a eso es, obviamente, se determina experimentalmente, se hace experimentalmente, ¿sí? Lo primero que se hace es determinar experimentalmente lo que se conoce como la composición porcentual, ¿sí? Que no es otra cosa que el porcentaje en masa de cada uno de los elementos que intervienen, ¿sí? En esa sustancia, ¿sí? O sea, primeramente se hace lo que se conoce, o se hace un análisis elemental cualitativo, que me dice que esa sustancia tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. No tiene otros átomos. Los átomos que forman esa sustancia son únicamente carbono, hidrógeno y oxígeno. Luego se hace un análisis elemental cuantitativo, ¿sí? De medir cantidad. El primero es cualidad, quién. El segundo es cantidad, ¿sí? ¿Cuánto de cada uno de esos átomos hay? ¿Cuánto carbono, cuánto hidrógeno, cuánto oxígeno? ¿Sí? Para eso yo tengo que calcular, o sea, lo que obtengo en realidad experimentalmente es el tipo de sustancias o sea, el tipo de átomos que intervienen y en qué composición porcentual, en masa, están presentes cada uno de estos átomos en esa sustancia. ¿Sí? A partir de la composición porcentual yo puedo calcular la fórmula empírica o fórmula mínima. ¿Sí? Y una vez que tengo la fórmula mínima, si experimentalmente puedo disponer de cuánto es el peso molecular, o sea, cuál es el peso real que tiene una molécula, o sea, cuánto pesa una molécula, yo puedo obtener la fórmula molecular, la fórmula, ¿sí?, real de una molécula, ¿sí? O sea, la fórmula mínima es la mínima relación de números enteros en las que está presente cada uno de los átomos que forman esa sustancia. La fórmula molecular es el número de átomos reales que tiene esa sustancia en una molécula. ¿Qué pasó acá? Perdón. Vamos a ver entonces la composición porcentual, ¿sí? Que es la primera parte. ¿Sí? Lo que les había dicho, ¿sí? Es el porcentaje en masa de cada elemento en un determinado compuesto para una determinada sustancia. ¿Sí? Hay que hacer un análisis elemental cualitativo y cuantitativo. ¿Sí? Uno para determinar cuáles son las especies y el cuantitativo en qué cantidad están esas especies. Luego, cuando yo conozco en qué cantidad, cuál es el porcentaje en masa, ¿sí? Yo puedo calcular cuál es el porcentaje en masa de cada uno de esos elementos. ¿Sí? Eso se hace experimentalmente, como les había dicho. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Bueno, se hace con un equipo que, esto es un esquema, el que aparece ahí abajo, pero básicamente, por ejemplo, si ustedes tienen un carbohidrato, como por ejemplo el caso de recién, que teníamos la sacarosa, ¿sí? Se quema la sacarosa en presencia de oxígeno, con una gran cantidad de oxígeno, con oxígeno en abundancia, de manera tal que el producto, ¿sí?, de esa reacción de combustión sea dióxido de carbono y agua. Si yo logro medir cuál es la cantidad de agua que se desprende durante esa reacción, ¿sí?, logro determinar exactamente qué cantidad de agua se desprendió, yo sé automáticamente cuánto hidrógeno tiene esa muestra, porque la única fuente de hidrógeno
que hay en ese sistema es el hidrógeno que proviene de la sacarosa. O sea que la cantidad de agua que se produzca, ¿sí? La cantidad de hidrógeno que tiene esa agua es el hidrógeno que proviene de la sacarosa, no hay otro hidrógeno. Y si logro medir de la misma manera el dióxido de carbono, ¿sí? La cantidad de carbono que tiene ese dióxido de carbono es exactamente la misma que en la sacarosa, porque de hecho es el mismo átomo de carbono, no hay otra fuente de carbono allí disponible. ¿Sí? Entonces, si yo sé que mi sustancia tiene únicamente carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Yo determiné experimentalmente el hidrógeno porque lo medí, el carbono porque lo medí, yo sé qué cantidad de masa puse, de masa en este caso de sacarosa puse, entonces por diferencia puedo obtener cuánto oxígeno tengo allí. ¿Sí? El oxígeno no se mide, se saca por diferencia. No se puede medir porque hay un exceso de oxígeno en el sistema. Yo le estoy poniendo un exceso de oxígeno y no tengo control sobre cuánto oxígeno estoy poniendo. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la composición porcentual? Es relativamente simple como se calcula cualquier porcentaje. ¿Sí? Si yo te digo, yo tengo 100 pesos, el 10% es tuyo, ¿sí? Vos me vas a decir, ¿cuánta plata es tuya? 10 pesos. ¿Sí? ¿Cómo se calculaste eso? Bueno, de la misma manera se calcula la composición porcentual, ¿sí? A partir de las masas que yo tengo una sustancia. O sea, el porcentaje, por ejemplo, de carbono que hay en la sacarosa, sea la masa de carbono que yo obtengo, sí, que yo determiné determinando la cantidad de dióxido de carbono que produje, ¿sí? Dividido la masa molar de la sacarosa, multiplicada por 100. ¿Sí? Veámoslo con un ejemplo, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Cómo calculamos, ¿sí? La composición porcentual, ¿sí? Supónganse que ustedes tienen una muestra de sacarosa que se analizó y se encuentra que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, como yo les había dicho, y cuando uno hace experimentalmente eso que yo les contaba recién, ¿sí? Mide el dióxido de carbono, mide el agua, del dióxido de carbono obtiene cuántos gramos de carbono tenía esa muestra, del agua saco cuántos gramos de hidrógeno tenía esa muestra y por diferencia saco cuántos gramos de oxígeno tiene. ¿Sí? Eso es si yo conocía cuánta sacarosa puse en la reacción de combustión. Bueno, yo conozco exactamente cuántos gramos tengo de cada uno de los átomos que componen la sacarosa. ¿Cuál es la composición porcentual de la sacarosa? Bueno, lo que les decíamos recién. Lo primero que hay que hacer acá es sumar las masas de cada uno de los elementos para saber cuál es la masa total, si no me la están dando como dato. ¿Sí? Normalmente uno tiene como dato la masa total, la masa de carbono y la masa de hidrógeno. La masa de oxígeno la tienen que sacar por diferencia. ¿Sí? En este caso no, nos dieron la masa de carbono, de hidrógeno y de oxígeno, y nosotros tenemos que calcular cuál es la masa total. Bueno, ¿cómo calculamos cuál es la masa total? Si sumamos la masa de todos los elementos que intervienen en la molécula, obviamente lo que voy a obtener es la masa total, ¿sí? De sacarosa que yo puse. O sea que evidentemente yo puse a reaccionar, ¿sí? En esta reacción de combustión, 20 gramos de sacarosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo sumo las tres masas de carbono, hidrógeno y oxígeno, obtengo 20 gramos, ¿sí? Luego, 20 gramos el 100%, ¿sí? 8,42 gramos, ¿sí? Será hay que calcular cuál es el porcentaje para esa masa, ¿sí? Básicamente hay que hacer una regla de 3. 20%, 20 gramos, como les decía recién, es el 100%, 8,42 gramos, ¿sí? De carbono, ¿cuál es el porcentaje? Entonces, si yo multiplico 8,442 por 100 y lo divido por 20, eso me da 42,11% de carbono. ¿Sí? Lo mismo hago para el hidrógeno y para el oxígeno. ¿Sí? De esa manera se obtiene la composición porcentual. ¿Sí? Muy simple. ¿Sí? Yo sé cuánto es el 100%. El 100% es la masa total, ¿sí? Analizada.
¿sí? Y calculo, a partir de las masas individuales de cada uno de los átomos, qué porcentaje le corresponde. Si los cálculos están bien, ¿sí? La sumatoria de los porcentajes me tiene que dar 100%. ¿Sí? Si no me da 100% porque me equivoqué en algún cálculo. ¿Sí? Allí sumamos, ¿sí? Todos los porcentajes que nosotros obtuvimos, y tenemos el 100%. ¿Sí? Ahora veamos cómo hacemos para calcular la fórmula mínima o la fórmula empírica que dijimos que se calcula a partir de estos datos. ¿Sí? Bueno, yo calculé, o sea, experimentalmente obtuve la masa, ¿sí? Hice los cálculos y obtuve la composición porcentual, ¿sí? O sea, al principio, recién, a partir de la masa de cada uno de los elementos, ¿sí? De la composición en masa de cada uno de los elementos de la sacarosa, yo obtuve la composición porcentual, que son los datos que aparecen allí. 42,11% de carbono, 6,48% de hidrógeno, 51,41% de oxígeno. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la fórmula mínima a partir de eso? ¿Sí? Bueno, lo primero que nosotros hacemos es asegurarnos que, que todos los porcentajes suman el 100%. ¿Sí? Una posibilidad es, por ejemplo, que te dieran nada más que el porcentaje de carbono, el porcentaje de hidrógeno, y que el porcentaje de oxígeno lo tuvieras que sacar por diferencia. O al revés, que te diera el de hidrógeno, el de oxígeno, y el de carbono lo tuvieras que sacar por diferencia, porque vos sabés que si sumás todos los porcentajes te tienen que dar 100. ¿Sí? Bien, si vos tenés la composición porcentual, en realidad vos podés decir que si vos tenés 100 gramos de esa sustancia, en este caso sacarosa, ¿sí? Si vos tenés 100 gramos, en esos 100 gramos, 42,11 gramos van a ser de carbono, 6,48 gramos van a ser de hidrógeno, y 51,41 gramos van a ser de oxígeno. Esos son los porcentajes, ¿sí? Pero por ciento significa eso. Gramos por 100 gramos totales, ¿sí? Por 100 gramos de sustancia. Luego, yo puedo calcular los moles, ¿sí? De cada uno de los elementos en los 100 gramos de glucosa. Entonces, si yo tengo 100 gramos de glucosa, yo sé que tengo 42,11 gramos de carbono, 6,48 gramos de hidrógeno y 51,41 de oxígeno. Yo calculo cuántos moles hay en cada una de esas cantidades, ¿sí? Yo sé que un mol, o sea que en 12, el peso atómico del carbono, yo tengo un mol de carbono. O sea, en 12 gramos de carbono, tengo un mol de carbono. En 42,11 gramos de carbono, ¿qué cantidad de moles de carbono tengo? Lo mismo hago para el hidrógeno. Yo sé que en 1 gramo de hidrógeno tengo un mol de hidrógeno. En 6,48 gramos de hidrógeno que tengo aquí, ¿qué cantidad de moles yo tengo? Moles de hidrógeno. Lo mismo para el oxígeno. 16 es el peso atómico del oxígeno. Bueno, yo sé que en 16 gramos de oxígeno tengo un mol de oxígeno. ¿Sí? En 51,41 gramos de oxígeno, ¿qué cantidad de moles de oxígeno tengo? ¿Sí? Entonces allí tengo las cantidades en moles de cada uno. O sea, lo que hice fue transformar las masas en moles, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es tratar de obtener, porque ¿qué es lo que es la fórmula mínima? Es qué cantidad de átomos, ¿sí? Que se pueden leer como moles, ¿sí? ¿Qué cantidad de átomos yo tengo en una molécula? Pero tienen que ser cantidades enteras. Entonces yo lo que tengo que hacer ahora es transformar estos moles que yo tengo en números enteros, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Bueno, lo que tengo que hacer es dividir por el más pequeño, por el que tiene menor cantidad el que está en menor cantidad, ¿sí? El que tiene menos moles. En este caso, el que tiene menos es, fíjense, atrás, el que tiene menos es oxígeno, tiene 3,21 frente a 3,5 y 6,4. O sea, yo tengo que dividir 3,5 dividido 3,21, 6,42 dividido 3,21 y 3,21 dividido 3,21. ¿Sí? Hago eso y fíjense que lo que obtengo son 1,0911, 2,0009 y obviamente 1 porque estoy dividiendo sobre 5.000. ¿Sí? Luego lo que hay que hacer es buscar un factor que multiplicando a estos números, ¿sí? Me den números enteros, ¿sí? En este caso, el factor es 11. Si yo agarro a 11 y lo multiplico por 1,0911 por 2,0009 y por 1, me da 12, 22
y 11. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que la fórmula mínima o fórmula empírica de la glucosa, ¿sí?, es carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11. O sea, lo que yo obtuve en el paso 4 no es otra cosa que esa relación de números enteros, ¿sí?, más pequeño posible, en la que existen cada uno de sus átomos dentro de la glucosa. ¿Sí? Entonces, la fórmula mínima o empírica de la glucosa es esa que aparece allí abajo. Una cosa importante, yo podría no haber calculado la composición porcentual. Simplemente partiendo de la composición en masa, que calculamos anteriormente, a partir de esa calculamos la composición porcentual, a partir de esa composición en masa, yo esas masas las podría haber convertido en moles, ¿sí? Esos moles dividirlo por el más pequeño, y el resultado al que debería haber llegado tendría que haber sido el mismo. ¿Sí? Háganlo, pruébenlo y vean si realmente les da, porque debería dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien, por último, es cómo determinamos, o sea, el punto 3, o sea, ya vimos cómo obtenemos la composición porcentual a partir de los datos experimentales, cómo a partir de esos datos podemos calcular la fórmula mínima, ahora nos resta calcular la fórmula molecular. Para eso necesitamos conocer el peso molecular. ¿Por qué? Porque fíjense que muchos compuestos pueden tener la fórmula empírica, por ejemplo, carbono, hidrógeno 2, oxígeno. ¿Sí? Yo puse ahí un ejemplo. Carbono 2, hidrógeno 4, oxígeno 2 tiene la misma fórmula empírica. ¿Sí? Pero fíjense que cualquier sustancia que tenga, por ejemplo, carbono N, hidrógeno 2 veces N y oxígeno N, ¿sí? Cualquier número que valga N, que tenga esa fórmula molecular, la fórmula empírica es carbono, hidrógeno 2, oxígeno. O sea que la fórmula empírica no me está dando mucha información. ¿Sí? Si yo realmente necesito saber cuál es la fórmula química de una determinada sustancia, necesito conocer la fórmula molecular. ¿Sí? Y para conocer la fórmula molecular, yo lo que necesito conocer es el peso molecular. O sea, averiguar, entre otras palabras, cuánto vale el N. ¿Sí? Si el N vale 1, vale 2, vale 3 o vale cuánto. ¿Sí? Básicamente es eso. Para eso fíjense, en el ejemplo que nosotros teníamos del benceno, ¿sí?, la fórmula mínima, que la que obtendríamos experimentalmente, sería carbono e hidrógeno. Y uno podría pensar que el benceno es una molécula que tiene un carbono, un hidrógeno, o dos carbonos, dos hidrógenos, o tres carbonos, tres hidrógenos, cuatro carbonos, cuatro hidrógenos, cinco carbonos, cinco hidrógenos, así lo que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula molecular real del benceno? Bueno, la fórmula molecular real, el NS, vale 6. La pregunta es ¿cómo se obtiene? Bueno, lo que les decía recién, se debe conocer el peso molecular. ¿Sí? Y el peso molecular, o sea, cuánto pesa una molécula, se obtiene experimentalmente. ¿Cómo se obtiene experimentalmente? Con un espectrómetro de masa. ¿Sí? Dependiendo de la sustancia, puede ser más o menos complicado, de distintos métodos. Este es el método más general, es un equipo que se llama Malditov. Es un espectrómetro de masa, muy parecido al espectrómetro que yo les había mostrado cuando vimos pesos atómicos. ¿Sí? Hay otras formas de obtener pesos moleculares un poco más de laboratorio, porque este es un equipamiento que es caro. Pero digamos que, asumamos que experimentalmente se puede obtener el peso molecular. Entonces, si yo tengo el peso molecular, ¿cómo es que yo puedo calcular la fórmula molecular? Bueno, supongamos que tenemos la glucosa, ¿sí? Glucosa, no sacarosa, glucosa, ¿sí? Que tiene la fórmula empírica, es carbono, hidrógeno 2, oxígeno, ¿sí? Y se determinó que el peso molecular, experimentalmente, por ejemplo con Malditov, que el peso molecular es 180 gramos por mol, ¿sí? Entonces la pregunta sería determinar cuál es la fórmula molecular de la glucosa. ¿Cómo hacemos eso? ¿Sí? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es calcular cuál es el peso de la fórmula mínima. ¿Sí? ¿Cuánto pesa la fórmula mínima? Para ello tenemos que sumar un átomo de carbono, lo que pesa un átomo de carbono, más lo que pesan dos átomos de hidrógeno, más lo que pesa un átomo de oxígeno. ¿Sí? Si yo hago esa sumatoria, obtengo cuánto pesa la fórmula mínima. ¿Sí? Hago ese cálculo, ¿sí? Y me da 30 gramos por mol. ¿Sí? Luego, yo sé
cuánto pesa la fórmula molecular, cuánto pesa la molécula. Entonces lo único que tengo que averiguar es cuántas veces cabe o cuántas unidades de carbono, hidrógeno, 2, oxígeno hay en la molécula de glucosa. Si yo agarro y divido el peso molecular de la glucosa, dividido el peso molecular o el peso de la fórmula mínima, no se llama peso molecular porque no es el de la fórmula mínima, debería darme el N. ¿Cuántas veces entra la fórmula mínima en la fórmula molecular? ¿Sí? Cuando hago eso, eso me da 5.995, eso es prácticamente 6. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Bueno, que la fórmula molecular de la glucosa es la fórmula mínima multiplicada por 6. ¿Sí? O mejor, como se debe poner, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. ¿Sí? Fíjense que es lo importante que es obtener la fórmula molecular. Quien tiene fórmula carbono, hidrógeno 2, oxígeno es el formaldehído. ¿Sí? El formaldehído es una molécula, fíjense, chiquitita, ¿sí? Muy útil en la industria, ¿sí? Para fabricar polímeros, o sea, se lo utiliza hasta como solvente, realmente es una sustancia muy útil desde el punto de vista industrial, muy utilizada, pero que no tiene nada que ver con la glucosa. Fíjense que la fórmula molecular es diferente. Ambas comparten la fórmula mínima, porque los dos tienen la misma fórmula mínima. Sin embargo, las fórmulas moleculares son muy diferentes y obviamente las características que tiene cada molécula son muy diferentes una de la otra. ¿Sí? Entonces, realmente la fórmula mínima no me está dando mucha información. Su información es bastante limitada. La fórmula, quien me está dando mucha información es realmente la fórmula molecular. Bueno, paremos por aquí y después vamos a continuar en otro video con lo que son las reacciones químicas. O sea, hasta aquí hemos visto el átomo, hemos visto cómo los átomos se unen entre sí a través de las uniones químicas. Ahora ya sabemos cómo representamos las moléculas, ¿sí? Cómo se obtienen esas fórmulas moleculares que nosotros vemos. Ahora lo que vamos a tener que ver es cómo estas moléculas reaccionan entre sí para producir otras sustancias, o sea, lo que es la reacción química en sí. Eso lo vamos a ver en el próximo video.